Como quizás algunos de ustedes, mi esposa y yo nos dispusimos a ver el resumen de las Olimpiadas en París. Y bueno, todo iba muy bien, pero de repente empezamos a sorprendernos de algunas escenas. Hubo abundantes presentaciones, por ejemplo, de hombres biológicos, pero vestidos de mujer, actuando como mujeres. Se les conoce como transgénero, es un nombre oficial. Cuando sus maquillajes, peinados, atuendos son muy exagerados, parece ser que se autodenominan drag queens y muchos transvestis. De repente vimos un caballo, obviamente mecánico, una especie de robot, andando sobre las aguas del río Sena, cuyo jinete al bajar presenta la antorcha olímpica como una especie de ofrenda delante de una cabeza de toro dorada. Esta jinete, por cierto, después supe, representa a Sequana, la diosa del río que cruza París, el río Sena. Nos gustó mucho la intervención de una cantante de nombre Celine Dion, porque habíamos visto en semanas pasadas un reportaje acerca de su salud muy dañada por un síndrome, y sin embargo, reconociendo su gran talento en cuanto al canto, pues días enseguida alguien me hizo llegar un video muy interesante de esta cantante famosísima, en donde ella participa en una especie de cuneros, hay cunitas, bebés recién nacidos, y es por demás, no encuentro ni siquiera el adjetivo correcto, es de llamar mucho la atención, y yo diría hasta alarmante, los símbolos que se utilizan en ese video, porque son símbolos francamente relacionados al ocultismo y al satanismo, y con mensajes reiterativos de la ahora llamada Agenda 2030, y promoviendo en diferentes frases un nuevo orden. Interesante. Pero lo que más nos sorprendió fue una parodia con muchos elementos transgéneros de la cena del Señor Jesucristo, donde el cordero era sustituido por un hombre semidesnudo, pintado de azul, que representaba al dios Dionisio, dios de los placeres mundanos y del vino. Tuve todo tipo de pensamientos, de reacciones, y me propuse entenderlo a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor, y le comparto entonces algunas consideraciones que hice y que espero también te puedan servir a ti. Y me pregunté durante la lectura de tantos pasajes de la Escritura, documentos, libros, consultas en internet, me preguntaba yo mientras hacía este ejercicio, ¿la iglesia debe hacer algo al respecto? Comencemos con 1 de Pedro 3:15, tratando de responder esto. ¿La iglesia debe hacer algo al respecto? Por cierto, el título de mi mensaje es este: ¿realmente es tan malo? ¿Realmente es tan malo lo que se vio, lo que se exhibió, lo que se trata de imponer a la fuerza? Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Repito el título del mensaje: ¿realmente es tan malo? Hay una instrucción imperativa en el versículo leído: estar siempre preparados para presentar defensa. Presentar defensa es la traducción del vocablo griego apologian, de donde viene el término apología, que aplicado al cristianismo significa simplemente defensa de la fe, y esto es toda una disciplina teológica cristiana con ese propósito. El texto que leemos lo escribe el apóstol Pedro y lo hace en un tiempo donde la persecución contra la iglesia cristiana era terrible, arreciada cada vez más. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Que
que estos cristianos, estos discípulos de Jesucristo, estos nombrados los del camino, ¿qué problema representaban? Porque eran perseguidos tan reciamente, incluso algunos masacrados en aquello que se convirtió en ese escenario simbólico de la tortura de los cristianos, el famoso Coliseo romano. Bueno, el gran pecado de la iglesia cristiana de ese tiempo, simple y sencillamente, es que era diferente a la cultura de su tiempo. Ese era el error, entre comillas, de los cristianos de aquel tiempo. Pedro nos da mucha información al respecto. Solamente tomemos algunos versículos de Primera de Pedro 4, 1 al 5, para que vea usted por qué era la iglesia perseguida. Leamos. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Habla de Jesucristo, por supuesto. Propósito, objetivo, que está el apóstol Pedro llamando la atención y encaminando a la iglesia en esa dirección, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Observe el versículo 4, era la razón de la persecución. A estos, es decir, a los no creyentes, a la comunidad, a la cultura de su tiempo, a estos les parece cosa extraña que ustedes creyentes, iglesia de Cristo, no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Les molestaba el estilo de vida de la iglesia, sus nuevos valores. Primero, no creían que César era Dios. Había incluso un saludo oficial del Imperio Romano: César es Dios, curios. Y el cristiano se negaba a responder a eso, porque ellos decían: solo hay un Dios, Cristo es curios, Cristo es Dios, Cristo es el Señor. Y eso ofendía. Había un nuevo esquema de la familia: un hombre que ama a su esposa, a sus hijos, y se debe a ellos fidelidad recíproca entre los cónyuges, honra a los padres de parte de los hijos, y eso a la sociedad de su tiempo. Habían dejado un sinnúmero de prácticas en cuanto al disfrute de los placeres y ya no adoraban a los falsos ídolos, menos a ese dios Dionisio, que era el dios de los placeres mundanos, carnales, y de los excesos que provoca el tomar vino. Entre ellos, entre la comunidad cristiana, ya no había castas sociales. Para ellos todos eran uno y el mismo, valioso, igual, delante del Creador, delante de Cristo. Y si redimidos por el Señor Jesucristo, eran hermanos, miembros de la familia del Señor. Una nueva forma de ver el mundo y de practicar nuevos valores, eso ofendía a la comunidad de su tiempo. Amados, siempre ha habido una batalla cultural contra el cristianismo y siempre la habrá. Así que ya desde los inicios del cristianismo había ataques contra la fe. Siempre los ha habido, insisto, siempre los habrá. Y en esencia, el ataque principal siempre será contra la palabra de Dios. Desde el Génesis lo vemos. Capítulo 3, ¿no le dijo Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho, y mire en qué derivó todo. Este ataque siempre va a existir. Esta confrontación siempre será. Pablo, preocupado por la iglesia, alude a ello en 2 de Corintios capítulo 11, 1 al 3. Quiero que veamos en la Nueva Versión Internacional esos pasajes. Ayúdenme, muchachos. 2 de Corintios 11, 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional leemos: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, decía Pablo a los corintios.
Aguántenmelas. Versículo 2. Gracias. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, amada iglesia, le decía. Para yo quisiera, es imposible, pero trato un poquito de impregnarme de los sentimientos y consideraciones del apóstol que tenía celo por la iglesia. Mi celo viene de Dios, decía, pues los tengo prometidos a un solo esposo. Haberle una relación de compromiso conyugal, espiritualmente hablando, con Jesucristo, para presentárselo ustedes como la novia, como una virgen pura que un día se casará en el cielo con él. Pero ¿qué temo?, decía el apóstol. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, citando Génesis 3. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Era tan fácil entonces ser desviados del propósito principal por el cual hemos sido salvados, mis hermanos. Llegar a la plena identidad y comunión y disfrute y deleite con nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le preocupaba eso, porque tú y yo somos tan fáciles de ser seducidos por tantas cosas y ser desviados en nuestra devoción a nuestro Rey. Era la preocupación del apóstol Pedro, y por eso Pedro nos dice en el texto inicial: defiendan la fe, defiendan la fe. Le voy a dar a continuación algunos ejemplos e iré rápido porque es mucha información. Si usted después lo quiere ver el video ahí en YouTube o en Facebook y tomar nota de algunas cosas y después profundizar en ellas, no es difícil hacerlo, pero le doy un panorama general de cómo a través de los siglos siempre la fe cristiana ha sido confrontada. Y siempre la Biblia y sus líderes de todos los tiempos han hecho el mismo esfuerzo. Cuidado, iglesia, seamos defensores de la fe cristiana. Yo espero que al terminar este mensaje usted tome un poquito de más conciencia de la necesidad de defender la fe. E incluso, como un texto nos dice, contender por la fe. Vemos pues a través de los siglos que tanto los apóstoles del siglo I como los líderes de los siglos siguientes al inicio de la era cristiana siempre combatieron las herejías. ¿Registra esa palabreja? Herejías. Una herejía es un término que se aplica obviamente en muchos ámbitos, pero en relación a la Biblia y a la fe cristiana, herejía es rechazar una doctrina original para establecer otra. Rechazar una enseñanza fundamental, original, para poner otra. Era tan importante este celo de Dios de los apóstoles por cuidarse de las herejías, es decir, empezar a modificar el mensaje original para establecer otro, que Pablo en Gálatas 1, 9 y 10 nos comparte. Gálatas 1, 9 y 10, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y anatema no es una palabra amable, significa maldito. Versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Parece ser que los líderes del tiempo de Pablo, y yo le aseguro que de todos los tiempos de la era cristiana, tienen este frecuente conflicto: ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Busco ahora pues entonces el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres. Bueno, si todavía tratara yo de quedar bien con la gente, de dorarles la píldora, de deleitarles el oído, creo, eso lo digo yo, es una aplicación para su servidor, no sería siervo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Mucho
muchos grupos, muchos movimientos a través de los siglos de la era cristiana se levantaron contra la doctrina original para tratar de implantar sus herejías. Por ejemplo, los gnósticos consideraban al espíritu humano bueno y puro. La materia, por lo tanto el cuerpo, era mala. Su planteamiento, dentro de tantos, principal era este: Jesús no pudo tener cuerpo humano porque el cuerpo es malo. Ante eso el apóstol Juan en su primera carta abunda para corregir esa clase de herejías y otras, pero en primera de Juan 2:18 leemos: hijitos, ya es el tiempo último, y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Así ahora ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, un sinnúmero de falsas enseñanzas a través de falsos maestros se estaban ya diseminando desde el siglo I y por supuesto en los siglos venideros. Y vinieron muchos movimientos parecidos al gnosticismo. No tiene caso en este momento, no es el propósito del mensaje que usted registre todo, pero usted se va a encontrar en lecturas o en menciones estos términos: gnosticismo, el docetismo, que proponía que era una derivación del gnosticismo, dado que la materia es mala y Jesús vino en cuerpo humano, entonces en realidad Jesús no tuvo cuerpo humano, era como una especie de fantasma. Y otros proponían cosas similares: el arrianismo, el nestorianismo. Eran líderes de hecho de la iglesia, derivan de nombres de líderes estos términos que abrazaron y promulgaron herejías y que fueron motivo de confrontación, primero de los apóstoles y después de los líderes que Dios levantó enseguida de ellos. Pero me detengo un poquito, porque esto tiene que ver mucho con nosotros. Le bajo a la velocidad. El catolicismo, en cierto momento de la historia de la iglesia cristiana, surge. Claro, esto no es la noche a la mañana, es un proceso de décadas, es un sinnúmero de decisiones, de consideraciones, es un sinnúmero de ir abrazando poco a poco herejías. Y ya después, conformado este movimiento religioso, se le conoce así: catolicismo. ¿Por qué digo que se fundamentó en la enseñanza de muchas herejías? Bueno, empezaron a proponer que el único intercesor delante del Padre no solamente era Cristo, y se estableció todo un sistema de intercesores y, por cierto, de intercesoras. Surgió en cierto momento, y no hace mucho de eso, la llamada Mariología, donde se le da casi el nivel de divinidad a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Enseñan que la salvación es sí por Cristo, pero también por obras, y establecen un sistema que se denomina sacramentos, que son signos dados por Dios a través del cual Dios imparte vida. El papado, que un personaje humano ostente los 3 títulos de la divinidad: Santo Padre, Vicario de Cristo y Sumo Pontífice. El celibato y cuánta cosa. Un día, platicando con un líder espiritual de esta religión, le pregunté: bueno, ¿por qué no toman en cuenta literalmente lo que la Biblia con tanta claridad enseña en tantos tópicos? Y me contestó lo siguiente, no lo olvido: porque para ustedes los cristianos el fundamento, la regla principal de su fe y de su conducta es la Biblia, no para nosotros. El orden jerárquico en cuanto a lo que enseñamos es, número 1, el magisterio de la iglesia, los líderes, el papa y los cardenales. Número 2, la tradición de la iglesia, es decir, el sinnúmero de historias, de sucesos, de actividades de ciertos santos y que transmiten algo a la iglesia. Y número 3, la Biblia. Yo respondí: ya entendí. Si hay una confrontación entre lo que enseña el magisterio de la iglesia y la Biblia,
Magisterio de la Iglesia. Si hay una contradicción entre las historias que a través de la vida del cristianismo en casi 2000 años, si se contradice, por ejemplo, la manifestación, la aparición de un ser espiritual en cierto lugar del mundo y a donde ahora se llevan a adorarle y a rogarle y a pedirle, si eso contradice lo que la Biblia dice, nos quedamos con lo primero. Dije, claro. Entonces son congruentes en cierto sentido. Pero no tú y yo. Para nosotros nuestra máxima autoridad de fe y de conducta no puede ser otra que la mismísima palabra del Señor. Y sigue el devenir histórico. Y sigue el desarrollo del cristianismo. Y sigue avanzando la sociedad a través de los siglos. Y surge en cierto momento un movimiento intelectual filosófico que ahora se conoce como humanismo. Humanismo. ¿Qué propone esta filosofía? Muchas cosas. En forma resumida, no necesitamos que alguien externo salve al hombre. El hombre se puede salvar a sí mismo, usando su razón, su intelecto, su ciencia, su tecnología. En resumen, el hombre no necesita a Dios. El humanismo propone el relativismo moral, es decir, cada quien tiene su verdad, lo que para ti es bueno, para otro no necesariamente. No existe lo sobrenatural, solo lo que la razón pueda comprender, eso es lo que existe. Es decir, es un movimiento que está desde sus orígenes abiertamente en contra del cristianismo. Ahora comprendamos algo, las cosas no surgen de la noche a la mañana, donde un día alguien se levanta así inspirado y dice, hoy voy a creer el humanismo. Así no sucede. Se da en diferentes ámbitos, en ciertos círculos de intelectuales aplicados a lo religioso, de grupos religiosos, y se van gestando y comunicando a través de diferentes medios e imponiendo una mentalidad y una creencia y una cultura y una filosofía. Un subproducto del humanismo, ponga atención, eso sí le va a interesar y es importante que lo sepamos. Surge en los siglos XVIII y XIX un movimiento que se conoció como alta crítica. Alta crítica. Observe, esto es importante. Es un movimiento teológico cristiano. Surge entre teólogos y estudiosos y eruditos bíblicos, pero proponen lo siguiente. Niegan la inspiración sobrenatural de las Escrituras. Cristianos negando la inspiración sobrenatural de la Biblia. Por supuesto, entonces van a negar los milagros. Son mitos, son historias creadas en cierto momento para animar e inspirar a generaciones. Las profecías, esas no pueden existir. Porque ¿quién puede pronosticar las cosas que sucederán en el futuro? A algunos les ofendía el sacrificio expiatorio de Cristo real. ¿Cómo el Hijo de Dios fue masacrado de tal manera por voluntad de su propio Padre? Eso es inconcebible, eso no puede ser. Por lo tanto, el sacrificio expiatorio es solo una metáfora, una ilustración del deseo de Dios de salvar a la humanidad. Olvídese de los relatos de la creación registrados en el Génesis. Eso no puede ser. Eso no cabe en la ciencia. Y de ahí deriva entonces en este contexto filosófico de ideas cultural, pues obvio, la teoría de la evolución. Y encuentra corazones donde fácilmente germinó. Alta crítica. Alta crítica. De ahí deriva enseguida un movimiento que se conoce como teología liberal. Teología liberal, no teología de la liberación. Son dos cosas diferentes. La teología liberal propone tomar humanismo y fe cristiana. Sí, podemos hacerlos compatibles. La fe cristiana y los valores humanistas. Bueno, pero partamos de cosas fundamentales. La Biblia no puede ser la última palabra. Proponen cosas como, y es el énfasis de la teoría liberal, Dios es amor, pero no es juez.
Por lo tanto, no puede existir el infierno. Y la teología liberal, autodenominándose cristiana, elogia todas las religiones porque ¿cómo somos tan soberbios los cristianos como para decir que hay un solo camino al Padre? No, todas las religiones tienen algo bueno y todas de alguna manera conducen a Dios. Teología cristiana. Nada más súmenle el adjetivo, el apellido liberal. A las personas se les debe aceptar tal como son. Claro, claro, nadie lo niega. A las personas debemos respetarles su forma de ser. Claro que se respeta, pero a las personas no les confrontes en su forma de ser. La palabra es confrontativa, mis hermanos. La palabra nos confronta. Entre otros propósitos, la Biblia nos fue dada para señalar el pecado, la enfermedad del hombre y por supuesto la solución, que es la redención en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cuántas cosas se derivan. Pues yo estoy aquí tomando unos breves minutos, solamente le quiero dejar inquietudes y que vaya registrando ideas, conceptos, nombres, pero si la teología liberal y la alta crítica nos dicen que podemos hacer compatibles en cuanto a términos de redención, de salvación, el hombre, la obra de Dios, pero la razón humana, la tecnología, etcétera, pues claro, mis hermanos, era cosa de tiempo que empiezan a salir prácticas que ahora son derechos, como por ejemplo la libertad y el derecho sobre tu cuerpo. Y ahí se derivan cosas como el aborto. El matrimonio es meramente un acuerdo de afectos y conveniencias. Le quitas el pacto divino, el elemento divino del matrimonio, y vean los resultados. La fe cristiana tiene que ser pragmática, es decir, usa solo aquello que te sirva. Lo que te incomode, lo que te moleste, lo que te confronte, lo que tú verdaderamente crees, eso lo puedes desechar. El hombre es bueno y puede salvarse a sí mismo. Y empieza a avanzar esta forma de ver el cristianismo e imponerse. Y entonces surge otro concepto, cristianismo progresista. Cristianismo progresista. Este cristianismo autodenominado así, progresista, ¿qué pretende? Redefinir la fe cristiana. Y ahí es donde empieza a aparecer una palabreja ahora muy común: deconstrucción. Pretende redefinir la fe cristiana. Es decir, hay cosas que en algún tiempo del cristianismo funcionaron para ciertas personas, porque había cierta forma de pensar, había ciertos valores, había cierta información, pero hay que actualizarla cada generación. Así es que el cristianismo se va haciendo obsoleto en algunas de sus propuestas. Esto se lo voy a decir con mucho cuidado, con mucho respeto, porque lo leí recién ayer. De hecho vi un video al respecto, para que vea cómo el cristianismo progre, así le digo yo, ha ido ganando mucho terreno. Y a lo mejor usted en esta mañana que amablemente me atiende está salpicado de algo de cristianismo progre. Voltea a ver al que está a su lado y dígale: ¿serás tú? ¿Seré yo? Un autor popularísimo, 80 millones de libros vendidos. Yo he leído 10 libros de él. ¿Cómo me bendice, cómo me edifica su forma de escribir? ¿Le digo cómo se llama? Mejor no se lo digo. Lo invitan recientemente, meses atrás, a una convención en una ciudad de Estados Unidos, una denominación, en donde ellos ya aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo y ordenan ministros homosexuales, transexuales. Entonces invitan a este hombre
formado en la doctrina, digamos, tradicional ortodoxa cristiana, a dar una conferencia. Pero él se sorprende, comunica en sus redes sociales, que fue rechazado por los asistentes en ese congreso, siendo una persona tan relevante. ¿Cuál era la ofensa? Fíjese, esto ocurrió en el 2021-22, esta conferencia. Pero ¿por qué fue rechazado por un grupo en el año 2022 en esa conferencia? Porque en el año 2004, este autor, pastor en su tiempo, había enseñado el planteamiento bíblico acerca de la identidad hombre-mujer y del matrimonio entre hombre y mujer, y había enfatizado mucho eso. Y había confrontado por la Biblia lo que era el pecado sexual del homosexualismo. 2004 al 2022, ¿cuántos años pasaron? 18. Bueno, ¿no le gustó a esa iglesia que en el 2022 alguien que en el 2004 había enseñado eso estuviera dándoles una conferencia? ¿Cómo creen que reaccionó este escritor ex pastor? Pidió disculpas por haberles ofendido, por no haber sido sensible a sus sentimientos, a su identidad. Ese es el efecto de lo que se conoce ahora como el evangelio o cristianismo progresista. Una candidata, pues es que nomás hay una, ¿verdad? Pues no hay mucho, a presidente de Estados Unidos. Ustedes saben, ella apoya totalmente la agenda transgénero y el programa LGBTQ+. Su pastor de una iglesia tradicional de Estados Unidos, de las más influyentes en Estados Unidos y en el mundo, da un mensaje fuera del Capitolio. No estoy seguro si es ahí, yo digamos físicamente traté de identificar el lugar, pero es un lugar público afuera de una de instalaciones de gobierno, y este pastor dice: bueno, yo formo parte de esta denominación y esta denominación siempre ha enseñado esto, pero hoy yo les vengo a decir que como Dios es amor, a Dios no le importa el sexo, el género sexual de personas que se amen y eventualmente puedan formar un matrimonio. Cristianismo progre, mis hermanos, cristianismo progresista, tanto que decir. En las iglesias progresistas, los mensajes de afirmación de la persona, mensajes de autoayuda, de empoderamiento, tú eres un campeón, son siempre parte del menú, no cambia. Y junto con todo aquello que produzca lindas emociones. Si ustedes no salen de aquí, mis hermanos, llenos de alegría, felices, saltando de felicidad, porque yo les colmé de que ustedes van a prosperar, si estás enfermo vas a sanar, de que si estás pobre vas a hacerte rico. Si ustedes no salen con esa filosofía, esta reunión fue un fracaso. Evangelio progresista. Pero tiene un hijo, el evangelio progre, como yo le digo, el evangelio de la prosperidad, donde el énfasis del mensaje en las iglesias que practican el evangelio de la prosperidad es la fe, la salud, la prosperidad económica. Y la instrucción firme, repetida de los exponentes de estas enseñanzas tienen tantas frases y tantos términos que a veces nosotros como iglesia los hemos asumido, mis hermanos, sin darnos cuenta, sin haber confrontado o al menos investigado su origen. Pero no le va a resultar extraño. Visualiza, decreta, declara. Y será. La expiación de Cristo incluye no solo eliminar el pecado, sino también, si eres salvo, tienes que ser libre de la enfermedad y de la pobreza. Y por supuesto, estas iglesias con este énfasis se valen muchísimo del marketing en los medios de comunicación.
Yo no estoy en contra, al contrario, han sido de tanta bendición los medios de comunicación, pero vaya que también han sido usados terriblemente para lo equivocado. Y por supuesto, mis hermanos, los resultados son evidentes en muchos grupos porque cosechan seguidores masivos. Hay poca doctrina, hay poca Biblia, solo se alude a pasajes que exaltan las bendiciones, los derechos. Claro que la Biblia habla de derechos como hijos de Dios, claro que la Biblia habla del sinnúmero de bendiciones, pero es un mensaje parcial. No hay que negarse, tomar tu cruz cada día, eso es obsoleto. Y por supuesto hay muy poco énfasis en la santidad. Es difícil darnos cuenta ahora, mis hermanos, porque muchos están en los medios de comunicación. Yo añadiría esto porque lo he observado recientemente y he visto el daño que hace en los medios pentecostales. El abuso de la profecía. ¿Creemos en la profecía bíblica? ¿Creemos en los dones proféticos? Palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Claro que sí. Hemos experimentado la bendición de ello, pero es un elemento en algunos grupos donde se abusa, porque a través de la profecía se da un mensaje. Estarás bien. Vas a sanar, vas a prosperar económicamente. Si es de Dios, uno diría, gloria a Dios, Dios me escuchó y me da promesa que fortalece mi fe y yo tomo. La verdad, mis hermanos, es que en la mayoría de los casos es solamente para endulzar el oído, porque después de eso viene una propuesta de que el que da el mensaje sea honrado. ¿Cómo cree? Con una nutrida ofrenda. No falla, mis hermanos. Cuando digo no falla es que es tan común ahora. Yo le llamo a esa clase de profecías psicológicas. ¿Y a cuánta gente no enganchan con estas argucias? Y una admiración por los líderes. Ve a esos grupos. No admiran a Cristo como debieran, no admiran la palabra como debieran. Pero cómo les gusta el líder. Uno de esos va a venir a Toluca, por cierto. No citan la Biblia, es obsoleto. Pero tienen las frases, tienen las actitudes, tienen la habilidad, tienen la gracia, tienen el carisma para seducir. Le voy a dar un ejemplo de frases que fui ahí sacando. Esto es de un estudio que hice hace años, pero le comparto un pequeño resumen. Por ejemplo, uno de esos exponentes de la teología liberal o evangelio progresista o de la prosperidad dijo: Dios es Michael Jackson, porque nadie sabe lo que es. Burlándose de Michael Jackson. Pero mire qué alusión a Dios. Otro dijo: yo no quiero esperar a la nueva Jerusalén con calles de oro. No, yo el oro lo quiero aquí y ahora. Y quien se atreva a decir lo contrario, venga para darle un puntapié. Otro más, y esto lo he escuchado de varios, de veras, no le estoy choreando. No le estoy inventando nada, esto lo he escuchado con estos oídos y visto con estos ojitos michoacanos. Dijo uno de ellos: ya no prediquen la venida de Cristo, no hablen del arrepentimiento, cállense, ese no es el evangelio. Otro más: si tú quieres recibir la bendición de Dios, paga. Otros más dicen: pacta y tu milagro será hecho. Y usted sabe a qué aluden con el famoso pacto. Es una lana. Vino aquí a la iglesia una familia que ya se fue a vivir a otro país. Me dijo: pastor, estamos bien agradecidos porque ahora en la semana en esos programas de televisión yo pacté, di mi ofrenda y mi esposa sanó.
Dije, ay, híjole, pues entonces sí funciona. No, fue la misericordia de Dios. No fue la ofrenda económica, fue la gracia. Fue la promesa cumplida de Cristo que Él puede sanar. Pero vean la manipulación. ¿Le doy otros ejemplos? O ya me voy a mi último punto para concluir. Dios te llamó a ser el más grande en la tierra. Si tú quieres ser pobre, allá tú. Pero a mí Dios me llamó a ser millonario. Oh, iglesia, les dijo el pastor un día, tengo un sueño que les quiero compartir, es un sueño grande, tengo la fe para que se cumpla. Cuando un pastor le dice eso, ¿qué usted esperaría oír enseguida? No necesariamente dinero, no inicialmente. Si yo me presento, hermanos, tuve un sueño con esta iglesia. Se los comparto. Sí, pastor. Soñé que Dios me daba un jet privado. Evangelio progre, evangelio de la prosperidad. Yo recibo Grammys, y usted sabe quién lo recibe. Porque eso hace brillar la luz de Cristo. Otro más dijo, yo tengo la última y nueva revelación. El que no va a un encuentro no sabe nada. Otro dijo, Dios me ha dado una revelación mucho mejor que la Biblia. Ese mismo repitió, ¿quién dijo que la codicia es pecado? Aquellos que están esperando la venida de Cristo, mejor deshagan sus maletas. Y yo podría, mis hermanos, hablar y hablar y hablar de ilustraciones de cómo el mensaje de el evangelio progresista, el evangelio de la prosperidad, ha hecho tanto daño. Yo le planteé un título, y ya voy a concluir. Le planteé un título de este mensaje, ¿alguien lo recuerda? ¿Realmente es tan malo? ¿Lo que está pasando realmente es tan malo? ¿No será que hoy yo me levanté y comí pico de gallo, mis hermanos, y me trace un celo así medio curioso y dije, O la Biblia encomienda firmemente y con un celo mayúsculo a estar firmes en la fe, defender la fe y contender por la fe. Pero pastor, usted habló de las olimpiadas y habló de que los transvestis y sí, porque nada surge de la nada, mis hermanos. Todo tiene un desarrollo. Y entonces llegamos ahora sí a la ideología de género. La palabra género originalmente se usaba, así me pasó en mi generación, aplicado a cosas. La casa, ¿qué género es? El árbol. Décadas después se aplicó al sexo biológico. Género, hombre, masculino, género, femenino. Pero la ideología de género propone la posibilidad de que una mujer pudo haber nacido con cuerpo de hombre, o un hombre pudo haber nacido con cuerpo de mujer. Es decir, las personas son como se autoperciben. Cuando esto empezó a surgir décadas atrás, los estudiosos de la conducta y gente bien importante y reconocida definieron el término disforia de género. Disforia de género. Disforia es lo contrario a euforia. Euforia es estar contento. Disforia es estar descontento. Platiqué con mi hermano, tengo un hermano cardiólogo, y platicando sobre este tema hace días pasados,
Le dije, oye, pero si esto médicamente era una afectación y científicamente comprobada, incluso con propuestas de tratamientos, ¿por qué eso ya como que se cancela? Está hasta prohibido usar ese tipo de términos. Dice, porque las instituciones económicas poderosas, políticas mundiales, la ONU, la UNESCO, la Comunidad Europea, muchos gobiernos han prohibido auspiciar, es decir, patrocinar esa clase de disciplinas. Y además hay leyes en muchos países donde se meten en problemas los profesionales de la salud si caminan en esa dirección. Entonces eso ya se está borrando, pero es un problema real. Que el comportamiento y percepción del género entonces son meras, y ahí toman la palabra, la retoman, son meras construcciones sociales, culturales, impuestas por una sociedad. Y estas frases sé que las escuchas ya con frecuencia. Lo voy a repetir: el comportamiento y percepción del género son meras construcciones sociales, culturales, impuestas por una sociedad patriarcal que abusa de las mujeres y las minorías. Por lo tanto, hay que deconstruir. No dudamos, pues necesitamos estar ciegos para darnos cuenta que claro que ha habido abuso terrible de las mujeres a través de los siglos y de muchas minorías, eso es innegable. Y es justamente el cristianismo la propuesta divina para corregir todo eso, como la historia en muchos países nos demuestra. Así es que hay términos asociados, y no tenemos el tiempo para explicarlos, a la ideología de género como woke, W-O-K-E. Anótelo, búsquele por ahí en internet. Woke, W-O-K-E. Las siglas DEI, diversidad, igualdad, inclusión. ¿Lo ha escuchado? Aunque intentan promover la tolerancia de ciertas minorías que, claro, entendemos injustamente, abusivamente, mal se les ha tratado a muchos de ellos, entonces ellos intentan promover la tolerancia y aceptación de esos grupos, pero el movimiento de la ideología de género es el más intolerante que existe. Y entonces hasta nos califican como homofóbicos, etcétera. No puede haber, es una antítesis, es algo, es una contrariedad, es una contradicción. Un cristiano auténtico bíblico es imposible que sea homofóbico. Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ideología de género, aceptémoslo, es promovida por la ONU, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, pero por la música, por el cine, por todos los medios y ahora por las leyes. ¿Qué buscan, entre otras cosas? Le va a sonar esto a teoría de la conspiración, pero es real, mis hermanos. Buscan el dominio de la humanidad. Entre otras cosas, buscan reducir la población mundial. Y por cierto, de los países pobres. ¿Y saben quién es el enemigo a vencer de este movimiento, de esta ideología? ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de Pedro? ¿Qué le molestaba a la generación de Pedro? La forma en cómo vivían los cristianos, los valores de los cristianos, el valor que le daban a la dignidad humana, al matrimonio, a la familia, a la honradez, al trabajo. Eso le molestaba, que dejaban de ir tras los vicios, que iban en contra de la cultura pagana, sin Dios pues es lo mismo ahora, mis hermanos. Entonces el enemigo, y por eso pienso lo de París, el enemigo es el cristianismo. No, pastor, no es exagerado. Sí, por eso le he dado una reseña muy rápida, por cierto, de cómo empezó el humanismo, la teología liberal, el evangelio progresista, el evangelio de la prosperidad, y llegamos a un sinnúmero de expresiones que yo pienso esto
y es una postura muy personal, cabe muy bien en esto. Terminemos. Regresemos a 1 de Pedro 3:15. Me extendí un poquito hoy, ¿verdad, mis hermanos? Digan, amén, pastor. Ya párele, ya termine. Pero ¿sabe qué, mi amado? Esta clase de mensajes, pues ni yo acostumbro darlos, y el énfasis de la predicación pienso que es otra, pero usted tiene que ser al menos inquietado. 1 de Pedro 3:15, vuelvo a leer el pasaje: sino santificad al Señor, a Dios el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para la defensa, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Rápidamente, lo primero es santificar al Señor para hacer una defensa correcta de la fe. ¿Qué significa santificar al Señor en este contexto? Pues que ese es al único al que debemos agradar, mis hermanos, cueste lo que cueste. Es al único al que debemos obedecer y seguir, aunque todos los demás no estén de acuerdo. Estar preparado, pues no es suficiente, mis queridos. Una lectura de vez en cuando de la Biblia, un devocional por aquí, un devocional por allá, 3 TikToks durante el día. Mi amado, eso es usado por la iglesia y por muchos ministerios exitosísimamente. Yo admiro su creatividad y su posible impacto, por supuesto, sobre todo en las nuevas generaciones, pero yo le he puesto siempre un pero a eso, que han creado una generación floja para estudiar la Biblia. Ya no dijeron amén. Estar siempre preparado va a demandar lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Leemos 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, subraye, que usa bien la palabra de verdad. El versículo de Pedro va concluyendo diciéndonos que la defensa de la fe tiene que ser con las actitudes correctas, las actitudes cristianas, pues, porque dice con claridad: con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Sí, las actitudes cristianas. Aceptamos, respetamos, amamos, y porque aceptamos, respetamos, amamos, presentamos la verdad de Dios, que necesitan ellos y que necesito yo, y que igual de pecador unos como otros, y que todos necesitamos, porque somos pecadores, a un Redentor, y que la única esperanza de transformación y de vida plena está en el Creador, que envió a Jesucristo como nuestro Redentor. Te amo, te respeto, te acepto, por supuesto, pero no puedo aceptar tus conductas, tus valores. Y si me permites, si me das oportunidad, déjame darte razón de la esperanza que hay en mí. Esa es la actitud cristiana. Y dejarle a Dios los resultados si seguimos la instrucción bíblica. Termino. ¿Por qué es necesario, mis hermanos, defender la fe? O como Judas 3 dice, contender por la fe. Rápidamente, sin explicaciones, solo leo los enunciados que anoté. 1. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es parte de nuestra vocación, según 1 de Timoteo 3:15. Porque Jesucristo advirtió: muchos escogidos serán engañados. Mateo 24:24. Porque existe un movimiento que se llama apostasía, que es la negación de la fe original, según 2 de Timoteo 4:3 al 5.
Porque sí importa lo que creemos. Porque lo que creemos se convierte tarde que temprano en valores, y los valores van a definir, mi conducta. Por ejemplo, si creo que Dios me creó, que Dios es santo, que es justo, lo normal es que yo tienda a ser como ese Dios. Y que además juzga y me va a juzgar. Así es que lo que creemos define nuestras conductas. Claro que la doctrina, claro que lo que creemos es importante. Si yo creo que las relaciones sexuales son meras necesidades sexuales, biológicas, instintivas, pues no voy a tener temor para guardarme en pureza. Claro que lo que creo define mi conducta. ¿Y por qué es importante, mis hermanos, defender y contender por la fe? Porque el objetivo de este movimiento y otros más son nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso están siendo bombardeados con mensajes que distorsionan la verdad y aún la realidad. ¿Por qué debemos contender por la fe, defender la fe? Mi amado, y concluyo, porque generación tras generación, hombres y mujeres dieron su vida para que la doctrina cristiana se haya mantenido y se mantenga íntegra. Le puedo dar más razones. Estamos en una época de retos, mis amados, especiales. Esta generación vive un reto mayúsculo. Enfrentamos culturas, nuevos valores, imposiciones económicas, imposiciones legales, pero la palabra es la misma y nuestro Dios es el mismo. Y tú y yo somos llamados a ser luminares en este mundo, sal y luz de esta tierra, y manifestar la gloria de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios y la redención de Dios y el perdón de Dios, pero también el juicio de Dios. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Qué orar con mensajes así, mis amados? ¿Qué pedir? Yo creo que más que pedir es, si me permites planteártelo, pues generar una conciencia seria en esto, profunda, importante. ¿Qué pedir? Pues quizás solamente eso: ayuda, gracia, sabiduría. Porque esta generación necesita una iglesia más preparada, más equipada, más santa, para diferenciarse de la cultura. No con legalismos, no con religiosidad, como marca la Biblia y punto. Dios, ayúdanos. Oramos no solamente por este grupo, Señor, que amablemente me tuvo paciencia y atendió el mensaje. Oramos por tu iglesia universal. Oramos, Señor, por tus fieles. Oramos por los escogidos, que no sean engañados. Oramos, Señor, que no seamos seducidos hacia la apostasía. Oramos por nuestros niños y niñas. Oramos, Señor, que en casa a los padres nos des sabiduría, capacidad, celo por tu palabra y disposición y tiempo para instruir y cuidar a los nuestros. Señor, oramos por estas comunidades que se autodenominan LGBTQ+. Dios, obvio, tú les amas. Moriste por ellos en la cruz del Calvario. Nosotros también les debemos amor. Les debemos respeto. Son creados a la imagen tuya y por lo tanto tienen, como nosotros, dignidad, aunque en todos nosotros esa imagen, por supuesto, está distorsionada. Pero para nosotros y para ellos el mensaje es el mismo: que siendo pecadores necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo.
Oramos, mi Señor, por este grupo de hombres y mujeres. Quizás conocemos a cercanos. Algunos pueden ser miembros de mi propia familia. Señor, somos seres interrelacionales que interactuamos cotidianamente con ellos. Son parte de nuestra sociedad, son conciudadanos nuestros. Señor, Padre, quita todo espíritu de división, de condenación, de mutuo ataque. Enséñanos a ser esa iglesia que bien te representa Cristo. Intercedemos por ellos en buena lid, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en todos ellos. Que les ayudes, mi Señor, que te les reveles, que les muestres, mi Señor, que su búsqueda es ineficaz, que no van a llegar muy lejos, solo van a cosechar dolor, pero que Cristo tiene la eficaz respuesta para sus profundas necesidades. Dios, danos sabiduría en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.